Ella volvió aquella mañana con croissants. Yo la observaba desde la esquina de la calle, apoyado en el coche que no había movido desde la noche anterior. Caminaba con un ritmo falso, como si estuviera interpretando el papel de esposa entregada que sale corriendo a por el desayuno. Croissants. En una mañana de jueves. Ni siquiera desayunamos juntos entre semana. Esperé hasta que llegó a la puerta y empezó a forcejear con las llaves, cambiando la bolsa de papel de un brazo a la cadera. Su pelo seguía con esas ondas nocturnas que nunca tenía cuando dormía en casa. Llevaba la misma ropa de ayer, y, justo así, la historia se desmoronó antes incluso de que girara el pomo. Cuando por fin me vio allí, su mano se quedó congelada. Parpadeó una vez, dos, y entonces apareció la máscara. «Cariño, ¿estás aquí?» No respondí, no con palabras. Simplemente abrí la puerta del coche, saqué la pequeña bolsa de viaje que había preparado 12 horas antes y la dejé caer a sus pies. Me miró como si fuera un objeto extraño, un artefacto de una vida que no recordaba haber elegido. «¿Qué es esto?» Incliné la cabeza. «Buena pregunta. Avísame cuando lo descubras». Entré en casa. El apartamento olía a perfume barato, uno que no era el suyo. El suyo era de vainilla y canela, sutil, cálido. Este otro, algo más fuerte, floral, presumido, de ese tipo que alguien se echa en exceso cuando intenta tapar la culpa y el perfume de otro hombre. La oí entrar detrás de mí. Su voz ya sonaba afilada, al borde. «Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan raro?» Me giré despacio. La miré directamente a los ojos. «¿Dónde estuviste anoche, Rachel?» Sus labios se separaron, luego se cerraron, y se abrieron otra vez. Miró la bolsa de croissants como si pudiera salvarla. «Te lo dije, en el trabajo». La presentación se alargó y... «No estabas en el trabajo». Silencio. Saqué el móvil y abrí la aplicación, la que había instalado en secreto 3 semanas antes, cuando lo raro empezó a convertirse en mentiras completas. El historial de ubicaciones no mentía, tampoco los recibos, ni las fotos que ni siquiera había querido tomar. Steakhouse de Franklin, mesa para 2, vino tinto, llevabas esa misma chaqueta. Su rostro se endureció, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. «¿Me estabas espiando?» Ahí fue cuando me reí, en voz alta, una carcajada seca que cortó el aire. «¿Es en serio? ¿Eso es lo que te molesta?» Soltó la bolsa. Los croissants rodaron por el suelo y golpearon las baldosas como pequeños cadáveres hojaldrados. Y ahí estaba ella, la verdadera, la que no había visto en años, o quizá nunca. Cruzó los brazos y me lanzó esa mirada que usaba cuando quería cerrar una conversación sin tener que ser sincera. «Estás exagerando, siempre tan dramático. Quizás si me prestaras más atención, no habría necesitado... ¿Necesitado qué?» Solté. «¿Un filete y una dosis de validación? ¿En nuestro aniversario?» Soltó una risita desdeñosa, esa media sonrisa soberbia, como si el difícil fuera yo. «Dios, eres tan inseguro». Y ahí lo sentí. No era ira, no era dolor, era otra cosa, claridad, como si acabara de salir de una niebla tan espesa que no sabía que me estaba ahogando. Ella no estaba arrepentida, no estaba asustada, estaba acorralada. Y cuando Rachel se veía acorralada, no confesaba, cavaba más hondo, pero no se daba cuenta de que el juego había cambiado. Ya no estaba preguntando, ya no estaba suplicando, ya no bailaba su pequeño baile de «explícame esto» o «¿cómo pudiste?». Ya sabía la verdad, y estaba acabado. Me llamó patético, no en voz baja, no entre dientes, de pie, con los brazos cruzados, los croissants esparcidos por el suelo como los restos rotos de la ilusión que solíamos llamar matrimonio, dijo: «Eres realmente patético. ¿Lo sabías?», husmeando como un adolescente rechazado, madura de una vez. Ni siquiera dolió. Esa fue la parte más extraña. En algún punto entre su mentira y la forma en que convirtió su culpa en un arma, mi corazón dejó de recibir daño. Solo registraba, documentaba, archivaba todo para la inevitable conversación con el abogado del divorcio. Cogí las llaves del mostrador, el mismo donde solía dejar notas adhesivas como «No olvides tu café» y «Te quiero, friki», con un corazón amarillo dibujado. Ahora lo único que quedaba allí era una copa de vino con un tono de pintalabios que no era suyo y una servilleta doblada del Franklins, que sabía había traído por accidente, ese pequeño recuerdo de su noche. «¿Ni siquiera vas a negarlo?».
Pregunté. ¿Nada de teatro? ¿Sin lágrimas? ¿Sin confusión fingida? Rodó los ojos. Rachel caminó hasta el sofá, se sentó como si el piso fuera suyo, y empezó a desatarse los zapatos, despacio, con calma, como si estuviéramos discutiendo por la lista de la compra. Mira, si vas a comportarte como un crío, no pienso aguantar esta tontería. Sí, cené. Sí, estaba con alguien. Hablamos. Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Levantó la mirada. Impasible. Solo hablamos. Estás exagerando. Ahí estaba. Solo hablar. La frase clásica. Como si no hubiera visto cómo le tocaba la mano en las fotos. Como si no hubiera visto el pequeño vídeo del investigador privado que contraté, en el que ella se inclinaba sobre la mesa, ladeaba la cabeza y susurraba algo que hizo que ese tipo sonriera y asintiera antes de deslizar su mano bajo la mesa. Se llama Marcus, ¿verdad? Dije. Su expresión finalmente se quebró. Una chispa, apenas perceptible, pero real. Eso no es asunto tuyo, espetó. Ah, ¿pero mi matrimonio sí es asunto tuyo? Fue entonces cuando se levantó, rápido, como si no pudiera soportar no tener el control de la conversación. ¿Te crees tan perfecto? Siseó. Trabajas todo el tiempo. Eres aburrido. No me escuchas. Actúas como si tuviera que darte las gracias solo porque pagas las facturas a tiempo y sacas la basura. Me cansé, ¿vale? Necesitaba a alguien que me hiciera sentir deseada otra vez. Ahí estaba, la confesión completa, como un disparo directo entre las costillas. Se quedó allí de pie, respirando con fuerza, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una cuesta, esperando que yo reaccionara, que gritara, que llorara. Algo. Asentí. Te creo. Parpadeó. ¿Qué? Te creo que te cansaras. Te creo que necesitaras algo distinto. Solo desearía que hubieras tenido el valor de decirlo antes de acostarte con alguien a mis espaldas. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir, pero no salió nada. Por una vez, Rachel no tenía guión. Caminé hacia la puerta, y cuando mi mano tocó el pomo, dijo, ¿a dónde vas? Me giré, con un pie ya en el pasillo. Mi voz no tembló. Fuera, a empezar a elegir la paz, y la dejé allí, de pie, en medio de los restos del desastre que había creado, fingiendo no saber cómo empezó el incendio, pero lo sabía. Era ella quien sostenía la cerilla. Pasé el fin de semana en casa de mi hermano. Nate vive a unos 20 minutos, lo bastante lejos para no sentir que respiro el mismo aire que ella, lo bastante cerca como para pasar en coche por delante del piso una sola vez, solo para recordarme que me fui. Nate no hizo demasiadas preguntas, lo cual agradecí. Solo me pasó una cerveza, puso el partido, y me dejó estar en silencio un rato antes de decir finalmente, siempre tuvo esa sonrisa falsa, tío. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa que es demasiado amplia, como si ya intentara venderte algo antes de abrir la boca. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba, no porque estuviera equivocado, sino porque conocía bien esa sonrisa. Antes pensaba que yo era especial por ver la versión de ella que sonreía después de la venta, la que reía cuando tenía los pies fríos en la cama y los metía debajo de mis piernas. Creía que tenía acceso a su versión real. Resultó que solo hacía ensayos más convincentes conmigo. Al día siguiente, tuve la primera muestra real de en qué se estaba convirtiendo todo esto. Envió un solo mensaje a las 9:42 de la mañana. ¿Podemos hablar? Solo eso. Sin disculpas, sin explicaciones, sin remordimiento, como si me invitara a hablar de los planes del fin de semana, no de la zona cero de nuestro matrimonio. No respondí. A mediodía envió otro. No me gusta que me ignores. Esto no es justo. Justo. La palabra casi me hizo reír. Justo era que pasara nuestro aniversario con otro, mientras me mandaba mensajes desde el baño con una mentira. Justo era que yo me sentara solo en una habitación de motel mientras ella se envolvía en luz de velas y vino tinto. Justo era esa foto de ella, y Marcus cogiéndose de la mano bajo la mesa como adolescentes en celo, mientras yo planeaba sorprenderla con entradas para el concierto de su grupo favorito. Esperé un día más, y luego cedí. La llamé, no porque la echara de menos, no porque quisiera un cierre, sino porque necesitaba oírlo de sus labios. Esa clase de confesión que no deja espacio para la esperanza. Respondió al segundo tono. Hola, dijo, como si nada hubiera pasado. No dije nada. Esperó. Luego intentó suavizar su tono. Me alegra que hayas llamado. He estado pensando en todo.
Dime la verdad, dije, sin frases ensayadas, sin manipulación, solo la verdad. Una vez, ¿te acostaste con él? Silencio. Un segundo. 2. ¿Y entonces? No. Lo dijo demasiado rápido, demasiado fluido, y después añadió, pero si lo hubiera hecho, ¿realmente cambiaría algo a estas alturas? Eso, justo eso, fue el estertor final de nuestro matrimonio. No podía admitirlo, no podía asumirlo, pero quería decirlo sin decirlo, dejarlo colgando lo bastante cerca para que doliera, pero no tanto como para cargar con la culpa. Vaya, murmuré, no actúes como si fueras el único que ha cometido errores, soltó, resbalando ya hacia su papel de víctima. Has estado distante durante meses, porque sentía que algo iba mal, respondí, porque intentaba averiguar si era yo o si eras tú la que se alejaba. No me alejé, dijo, solo me incliné hacia otra persona. Ahí estaba. La verdad, disfrazada de metáfora pero sangrando por los bordes. Colgué. No volvió a llamar, ni una vez. Al día siguiente contacté con una abogada. Se llamaba Jenna Hartwell, directa, sin rodeos, de esas personas que dicen, acabemos con esto de forma limpia, antes siquiera de escuchar los detalles. Le conté todo, sin dramatismo, solo hechos. La mentira del aniversario, el restaurante, Marcus, la crueldad casual de Rachel, la forma en que entregaba la traición como si recitara una lista de la compra. Jenna asintió la mayor parte del tiempo. Solo se detuvo cuando dije, aún no lo ha admitido. No lo hará, respondió con frialdad. La gente como ella nunca lo hace. Prefieren reescribir la historia antes que asumir el golpe. Me recosté. Exhalé. Se sintió bien. No empoderado. Aún no, pero sí estable. Como agarrar algo sólido después de días braceando en el agua. Esa tarde, Rachel se coló en casa de Nate. Sí, lo has leído bien. No sé cómo supo que estaba allí. Quizá vio mi coche. Quizá lo adivinó. Pero entró como si aún tuviera derecho a hacerlo. Nate no estaba. Gracias a Dios. O la puerta no habría sobrevivido ni un minuto. Yo estaba en el sofá. Ella se plantó en el umbral como una villana entrando en el tercer acto. Moño desordenado, gafas de sol en la cabeza, demasiado perfume, y ese mismo aire engreído, como si el simple hecho de estar allí le diera poder sobre el momento. ¿En serio?, dijo. ¿Abogados? Ya, no me levanté. Solo la miré. Entró como si pagara el alquiler allí. ¿De verdad vas a terminar un matrimonio de 5 años por un solo error? ¿Uno? Dije, mirándola fijamente. Los dos sabemos que no fue uno solo. Oh, por favor, soltó con fastidio, dejando caer su bolso al suelo. Ni siquiera pasó nada, pero actúas como si hubiera matado a alguien. Me estás castigando porque necesitaba algo y tú no estabas. Tú creaste el espacio entre nosotros. Tú llenaste ese espacio con otro hombre. Cruzó los brazos. Ah, sí, y tú lo llenaste con sospechas y aplicaciones de rastreo. ¿Y qué? Los dos la cagamos. Esa era su jugada, la equivalencia. Torcerlo todo hasta que pareciera un empate, como si mentir, esconderse y acostarse con alguien en nuestro aniversario fuera lo mismo que yo descubrirlo y atreverme a reaccionar. Ya no voy a jugar a esto, dije. Se acabó. No seas idiota, Aaron, soltó con veneno. ¿Crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo? ¿Crees que alguna divorciada aburrida se va a desvivir por salir con un tipo que ni siquiera supo mantener su matrimonio? Me costó contener la risa. No porque tuviera gracia, sino porque eso era todo. Ella, en esencia. Ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni siquiera tristeza. Solo ego, herido, acorralado, atacando. Me puse de pie. Ella dio un paso atrás instintivamente, como si supiera que venía el golpe final. Ya tengo a alguien mejor que tú, dije. Yo mismo. La versión de mí que no tiene que seguir perdonando a alguien que no puede dejar de mentir. Pasé a su lado, dejándola allí, en medio de una casa que ya no le pertenecía, con la expresión de quien acaba de darse cuenta de que el mundo no va a esperarla para cambiar. No esta vez. No se fue en silencio. A la mañana siguiente, me desperté con 100 mensajes sin leer, notas de voz, textos, incluso correos con asuntos como, por favor, lee esto, y estás cometiendo un error. Uno de ellos era solo un correo en blanco con un gif de un cachorro triste. ¿Un cachorro? Como si esto fuera una comedia romántica con un malentendido, y no una demolición emocional a gran escala. Como si tuviera que derretirme porque había encontrado una imagen en Google
que apenas reflejaba una emoción que nunca mostró de verdad. Y entonces llegó el punto de inflexión, el mensaje que lo cambió todo. ¿Tú crees que Marcus se preocupa por mí? Ni siquiera me responde ahora que has montado una escena. Espero que estés feliz. Eso fue todo. Su versión de una confesión. No un lo siento, no un me equivoqué. Solo culpa, desviada y lanzada como si se hubiera resbalado con una piel de plátano, y yo la hubiera puesto ahí. Lo admitió sin admitirlo. Otra vez, envuelto en amargura y salpicado de excusas. Marcus había desaparecido, y justo entonces quiso arreglarnos. No cuando hablé de distancia meses atrás, no cuando reservé sesiones de terapia a las que no se presentó, no cuando me sentaba junto a ella en la cama noche tras noche, fingiendo no oírla escribir mensajes a la 1 de la madrugada. Ahora, porque Marcus había desaparecido, porque la realidad tenía consecuencias. La ignoré. 3 días. Jenna ya estaba preparando los papeles preliminares. Hablamos de los bienes. Por suerte, pocos. Sin hijos. Un contrato de alquiler con ambos nombres. Una cuenta conjunta de la que ya había sacado mi parte. Ruptura limpia. Ese era el plan. Hasta que Rachel apareció en mi oficina. Sin aviso. Sin cita. Simplemente se paseó por recepción como si aún tuviera ese derecho. Mi asistente me lanzó una mirada de «¿Qué demonios?» a través del cristal. Rachel irrumpió, cerró la puerta y se apoyó contra ella como si posara para una escena trágica. «Podemos arreglar esto». No hablé, ni siquiera le hice un gesto para que se sentara. Lo tomó como un sí, de todas formas. «Mira, metí la pata», empezó. «Pero tú también. Te cerraste emocionalmente, Aaron. Actuabas como si todo estuviera bien cuando no lo estaba. No vas a intentar hacer esto un 50-50, ¿verdad?», dije. Encogió los hombros, sonriendo, como si flirteara. «Solo digo que no tiene por qué acabar así. Tú y yo tenemos historia. ¿De verdad quieres tirar todo eso por la borda solo por tener razón?» Fui hacia la puerta. La abrí. «Rachel», dije con calma, «esto no va de tener razón. Va de que se acabó». No se movió. Solo se quedó allí, parpadeando rápido, las aletas de la nariz tensas, como si estuviera a punto de tener una rabieta. «Vas a arrepentirte», dijo. «Crees que eres lo bastante fuerte para empezar de nuevo, pero no lo eres». «No», respondí. «Simplemente he descubierto que soy lo bastante fuerte para dejar de dejarte hacerme daño». Se fue, furiosa, en silencio, sin más palabras, y por primera vez en mucho tiempo, respiré como alguien que ya no se ahogaba en el veneno de otra persona. Los días siguientes fueron inquietantes, como siempre lo es la calma después de una tormenta. Esperaba algo, otra visita sorpresa, otro aluvión de mensajes cargados de culpa, algún post público y dramático para avergonzarme y hacerme volver. Pero Rachel guardó silencio, no un silencio pacífico, un silencio estratégico. La conocía. Ese silencio no era rendición, era cálculo. Y cómo no, el jueves por la noche ocurrió. Mi teléfono vibró. Era mi prima Laura, frenética. Acabo de ver la publicación de Rachel. ¿Estás bien? ¿Quieres que diga algo? Lo siento muchísimo». «Aaron», parpadeé. «¿Qué publicación?» Me envió una captura. Ahí estaba, claro como el día, en Facebook. Rachel había cambiado su foto de perfil por una de nuestra boda, y su publicación, escrita como si estuviera de luto en un funeral, decía: 5 años de amor, recuerdos y crecimiento, borrados en un instante. Estoy destrozada porque Aaron decidió abandonar nuestro matrimonio en lugar de luchar por él. No soy perfecta, pero siempre le amé. Algunas personas simplemente se rinden demasiado fácil. Cientos de me gusta, comentarios de gente que no sabía la verdad. Fuerza, guapa, él se dará cuenta de lo que perdió. Los hombres ya no saben cómo tratar a una mujer de verdad. La miré, con la mandíbula tan tensa que dolía. No estaba arrepentida, no estaba avergonzada. Estaba construyendo el relato, pintándose como la esposa engañada, abandonada, sin mencionar a Marcus, sin mencionar nuestra cena de aniversario que pasó jugando al tonteo con otro hombre. Solo un papel de víctima, cuidadosamente elaborado, que se enfundó como un vestido de diseño. Y funcionó, al menos para los que no conocían la verdad. Mi dedo flotó sobre el botón de comentar. Podía haberlo contado todo, podía haberlo destapado, mostrar capturas, recibos, incluso ese vídeo maldito de ella en el bar,
inclinándose hacia Marcus como si se hubiera olvidado de que llevaba un anillo en el dedo. Pero no lo hice. Cerré la aplicación, no porque quisiera protegerla, no. Ella ya había quemado ese puente y bailado sobre las cenizas. Lo hice porque no le debía un escenario. No necesitaba convencer a desconocidos que solo conocían nuestras fotos filtradas y publicaciones de aniversario. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba era silencio. Mi silencio. Elegido, no impuesto. Y fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí un poco libre. Más tarde esa noche, me escribió. Veo que no comentaste. Eso dice mucho. Supongo que ya no te importa. No respondí. No a eso. Ya había terminado de intentar explicarle la realidad a alguien que se dedicaba a reescribir el guión para colocarse siempre como la protagonista. Que se quedara con el público. Yo estaba ocupado reconstruyendo la parte de mí que ella nunca intentó conocer. Pasó una semana, sin más mensajes, sin más visitas sorpresa, sin más textos trampa o granadas emocionales lanzadas contra mi calma. Era inquietante, como si por fin lo hubiera aceptado, o, más probablemente, como si hubiera encontrado una nueva audiencia a la que actuarle. De una forma u otra, el silencio se mantuvo. Volví al piso. No porque quisiera quedarme allí, Dios, no, sino porque mi nombre aún figuraba en el contrato y necesitaba ordenar mi parte antes de que se finalizara el papeleo. Jenna ya me había advertido. Entra, coge lo tuyo y no dejes que te provoque una conversación. Si aparece, te vas. Pero no apareció. Dejó el sitio tal y como cabría esperar de alguien intentando demostrar un punto. La mitad de los platos sucios, mi sudadera favorita desaparecida y una nota escrita a mano pegada en la nevera. Espero que haya valido la pena. Esa frase. 5 palabras que decían todo sobre su forma de pensar. Sin arrepentimiento, sin autocrítica, solo un último golpe pasivo-agresivo para presentarme como el villano en la película que ella misma dirigía. Ni siquiera toqué la nota. La dejé allí, como un triste pequeño vestigio de su última escena. Mientras empaquetaba mis cosas, viejas fotos, mi colección de vinilos, aquella entrada enmarcada de nuestro primer concierto, encontré algo que no esperaba. Un cuaderno rojo, escondido al fondo del cajón de su mesilla. Debería haberlo dejado. De verdad que sí. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar el círculo, tuvo otros planes. Dentro había páginas y páginas de cartas. No para mí, para él, para Marcus. Algunas con fecha de hacía meses, otras recientes. Ninguna enviada. Al menos que yo pudiera ver. Todas llenas de fantasías, planes, sueños. La manera en que lo describía era como si yo no existiera. Como si hubiera estado viviendo una vida paralela, mientras yo seguía allí. Convencido de que aún intentábamos arreglar las cosas. La última página fue la que más dolió. No puedo esperar al día en que no tenga que fingir con Aaron. Marcus ve a la verdadera yo. Estoy viva con él. No atascada. Atascada. Esa palabra se me clavó en el pecho como una piedra. Ya no sentía ira. No de verdad. Lo que sentía ahora, de pie en medio de nuestro hogar destrozado, sosteniendo una carta que nunca debería haber existido, era un tipo extraño de duelo. No por ella, por mí, por la versión de mí que construyó una vida con alguien que nunca quiso quedarse en ella, por el hombre que seguía apareciendo cada día, creyendo que estaba edificando algo real, mientras ella contaba los días para desaparecer. Dejé el cuaderno exactamente donde lo encontré. Cerré el cajón, sellé la última caja y me fui. No solo del piso, no solo del matrimonio. Me fui de la versión de mí mismo que seguía rogando pruebas de que era suficiente. Ya no las necesitaba. En una cosa tenía razón. Estaba atascado, pero ya no. 3 semanas después, los papeles del divorcio fueron entregados oficialmente. Rachel los firmó, sin pelea, sin escena dramática en el juzgado, sin súplica repentina de reconciliación ni confesión llorosa bajo la lluvia. Solo una firma silenciosa, devuelta a través de su abogada con una nota corta adjunta. Avísame cuando estés listo para comportarte como un adulto. Incluso al terminar, tenía que lanzar una última pulla, como si el irracional hubiera sido yo, como si sus mentiras, su traición, su manipulación, toda la infidelidad, fueran simples efectos secundarios de mi supuesta inmadurez. Antes me habría dolido, pero ahora
Ahora sonaba como alguien aferrándose desesperadamente a una versión de los hechos que necesitaba creer, porque la verdad destrozaría su ego sin remedio. Jenna llamó para confirmar que todo seguía adelante. No está impugnando nada, dijo, lo que probablemente significa que quiere dejar esto atrás tan rápido como tú. No respondí enseguida. Estaba mirando el documento final, el fin formal de 5 años condensado en tinta negra y lenguaje jurídico. No lo dejará atrás, dije al fin. La seguirá, porque eso es lo que la gente como Rachel nunca entiende. Creen que si esquivan las consecuencias el tiempo suficiente, reescriben la historia lo bastante rápido, encuentran una nueva pareja con suficiente prisa, la culpa no los alcanzará. Pero lo hace, silenciosamente, implacablemente. Se cuela por las grietas más pequeñas. Un chiste privado que no funciona con el nuevo. Una canción que le recuerda a una noche que finge que no significó nada. El modo en que alguien nuevo no se ríe de sus pequeñas mentiras porque no las encuentra encantadoras. Alcanza, siempre. Mientras tanto, yo empecé a reconstruirme. Conseguí mi propio piso. Nada especial. Solo un pequeño apartamento de una habitación que olía a pintura fresca y estanterías vacías. Pero era mío. Cada centímetro. Sin fantasmas. Sin minas ocultas bajo el suelo. Solo paz y el suave zumbido de un hombre aprendiendo a existir otra vez. Empecé a correr por las mañanas, no porque buscara una transformación de posdivorcio, sino porque necesitaba moverme, sudar el veneno, sentir el suelo bajo mis pies. Volví a conectar con amigos que no veía desde hacía años. Resulta que había dejado que mucha gente se alejara porque estaba demasiado ocupado cubriendo los cambios de humor de Rachel y justificando sus desplantes en cenas y cumpleaños. Nunca lo dijeron abiertamente, pero el alivio en sus rostros era evidente. «Pareces más ligero», dijo uno, «como si por fin te hubieras quitado algo de encima». Sí, a ella. No volví a salir con nadie. Aún no, ni siquiera cerca. Pero empecé a escribir otra vez. Música, sobre todo. Canciones que habían quedado enterradas durante años bajo el ruido de intentar mantener mi matrimonio a flote. Y dormí, un sueño profundo, sin sueños, de esos que solo llegan cuando sabes que nadie te miente al lado. Era martes cuando volvió a escribirme, casi 2 meses después de haber firmado los papeles. Estaba comiendo restos de comida tailandesa, a mitad de una lista de reproducción que llamé Olvidarla en estéreo, cuando su nombre iluminó la pantalla. «Rachel, no contestes». Sí, la había renombrado. El mensaje era corto. «¿Podemos hablar?» No respondí. 20 minutos después, otro aviso. «Te echo de menos. Sé que no debería decirlo, pero lo hago». Y luego llegó el audio. No un simple mensaje de voz. 1 minuto entero de grabación. Lo dejé sonar por Bluetooth, sentado solo en el suelo, rodeado del mismo silencio que antes ella hacía insoportable. Su voz sonaba más suave de lo que recordaba, ensayada. «Ya sé que no fui justa contigo. Sé que no te traté como merecías. Y no espero que me perdones. Solo pienso en cómo nos reíamos de las cosas más tontas, en cómo me frotabas la espalda cuando no podía dormir, aunque tú estuvieras agotado. Supongo que creí que eso nunca se acabaría, que siempre estarías ahí». Lo pausé ahí, no porque doliera, sino porque no dolía. Echaba de menos al hombre que la toleraba, al que guardaba silencio mientras ella lo despreciaba, al que intentó amarla hasta convertirla en alguien mejor. Ese hombre ya no existía. No me echaba de menos a mí, echaba de menos la versión de mí que le permitía seguir creyendo que era buena. Pensé que ahí terminaría todo, pero como un reloj, jugó su última carta. Cometí un error. Marcus no era quien creía. Me usó. Ahí estaba. El derrumbe. No arrepentimiento por lo que me hizo, sino devastación porque con él no funcionó. La red de seguridad se rompió y ahora buscaba el último borde conocido, aunque fuera el mismo que había incendiado. No respondí, ni ese día, ni el siguiente, ni nunca. Bloqueé su número, la bloqueé en redes, le pedí a Jenna que cerrara el caso y lo dejara hermético, sin cabos sueltos, sin espacio para charlas o cazas emocionales. Y por primera vez desde que todo se rompió, me miré al espejo y no vi a un hombre intentando sobrevivir al daño de otra persona. Vi a alguien reconstruyéndose, lento, imperfecto, pero sin vergüenza, sin miedo, sin ella.
Por fin estaba escribiendo una historia que no incluía sus mentiras, su drama ni su ruido. Y, joder, empezaba a sonar bien. Hace unas semanas, haciendo la compra, la vi otra vez. Rachel, 3 pasillos más allá, sola, el pelo recogido en un moño descuidado, sin maquillaje, mirando el móvil como si el mundo le debiera algo. Me quedé quieto medio segundo, no por miedo, ni por dolor, solo por ese reflejo automático, esa memoria muscular de lo que alguna vez fue mío, de lo que solía proteger. Ella no me vio, y yo no se lo permití. Me giré, caminé hacia la salida y dejé la cesta allí mismo, no porque no pudiera enfrentarla, sino porque no necesitaba hacerlo. ¿Qué se le dice a alguien que te enseñó lo profundamente que se puede fingir el amor? Nada. Dejas que el silencio sea el eco del que no puedan escapar. Es curioso. Cuando la gente habla de traición, se imagina gritos, portazos, despedidas dramáticas, pero la herida real llega después, en el silencio, en las preguntas que nunca se responden, en la lenta repetición de cada momento que antes no parecía malo, pero ahora se siente como una mentira. Ella me enseñó que el amor con la persona equivocada no solo te rompe, te vacía, te convierte en alguien que duda de su propio instinto, que pide perdón por sangrar después de ser apuñalado. Pero aprendí, Dios, ¿cómo aprendí? Aprendí que el amor no debería sentirse como esperar a que estalle una granada. Aprendí que la lealtad no significa nada para quien toma tu perdón como permiso. Aprendí que marcharse no es debilidad, es fuerza, la que crece en silencio y un día te despierta con la mente clara y el corazón tranquilo. Los papeles ya están finalizados, legalmente, emocionalmente, espiritualmente, todo terminado. El piso en el que vivo ahora tiene ventanas que atrapan el sol por la mañana y suelos que no crujen con recuerdos, sin fantasmas, sin dudas, solo mis libros, mi guitarra y una silla junto a la ventana donde tomo café sin preguntarme dónde está ella. Algunas mañanas todavía me despierto extendiendo la mano hacia el lado de la cama que solía ocupar, no porque la eche de menos, sino porque las rutinas tardan en morir, pero ya no siento dolor cuando la recuerdo, solo distancia, como una vida que vi en una película con la que ya no me identifico. Y para quien lea esto, que siente el cambio, que escucha las mentiras antes de oírlas, que se pregunta si está loco por intuir que algo va mal. No estás loco, estás despierto. Confía en eso. Vete cuando tengas que hacerlo, aunque te tiemblen las manos, aunque el corazón grite, aunque te digan que te arrepentirás, porque un día, te lo prometo, despertarás en una habitación tranquila, con la luz del sol sobre la cara, y sentirás paz donde antes vivía su caos, y sabrá libertad.